Vamos a hablar sobre cómo conseguir el primer empleo en tecnología. Nuestra agenda para el día de hoy es hablar sobre quién soy, cómo es el proceso de entrevistas, consejos para tu currículum y los errores comunes a evitar. Mi nombre es Roxana Lafuente, yo estudié la licenciatura en Ciencias de la Computación en la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina. Y he trabajado como software engineer o ingeniera de software en español para empresas como Intel a través de la consultora Bates, para Electronic Arts a través de la consultora Globant y para empresas como Booking.com en Holanda y Yelp en Alemania. Comencemos, basta de presentaciones. El proceso de entrevistas. Vamos con algo muy básico. ¿Cómo comienza esto? Antes de la entrevista, uno comienza a buscar en los distintos portales de empleo ofertas de empresas que estén buscando puestos de programadores juniors o bueno, dependiendo de tu seniority, pero si estás en esta charla, asumo que estás buscando un rol junior o graduate para tu primer trabajo en tecnología. Basado en ese anuncio de empleo, vas a modificar tu currículum vitae y lo vas a enviar a la empresa. El proceso de entrevistas comienza con eso, nos dan una notificación de que hemos sido seleccionados para el primer conjunto de entrevistas. Vamos a ver más en detalle dentro de un ratito cómo son todas estas entrevistas, son bastantes para el puesto de programador y hay dos opciones. O nos rompen el corazón y nos dicen que nos rechazaron, o nos dan la buena noticia de que hemos sido seleccionados, nos dan una oferta con el sueldo y todas las condiciones y el contrato para que leamos y firmemos. Esto es muy simple, yo sé que si estás en esta charla tenés muchas preguntas. ¿Dónde buscar empleo? ¿Cómo preparar el currículum? ¿Por qué me rechazan? ¿Cómo son las entrevistas? ¿Cómo sobresalgo si no tengo experiencia? Siempre me va mal en las entrevistas técnicas. ¿Cómo hago networking? ¿Me pongo nervioso? Si voy a una startup, una empresa pequeña, voy a un big tech en corporate, una empresa muy grande con más de 10.000 empleados, ¿por qué siempre me rechazan? No cumple todos los requisitos, no puedo mandar mi CV, tengo miedo de la entrevista técnica. Todas estas y muchas más son dudas muy normales cuando nosotros empezamos a buscar nuestro primer trabajo. Es una situación en la que estuvimos todos alguna vez, ¿sí? Todos tuvimos que buscar nuestro primer trabajo y no teníamos experiencia. Hay técnicas para, sobresalir sin tener esa primera experiencia y lograr conseguirla. En esta charla no vamos a tener tiempo de ver todo esto, pero ya les voy a decir dónde pueden aprender todo esto. Vamos a hablar un poco sobre qué pasa si no cumplo todos los requisitos, mando mi CV igual o no, vamos a hablar de cómo son las entrevistas y vamos a dar como algunos pequeños detalles de cada una de estas cosas. Entonces, ¿qué podemos esperar del proceso de entrevistas? Básicamente es un embudo donde en cada una de estas etapas, ¿sí? Tenemos 4 etapas acá como generales, en cada una de estas etapas va a ir pasando cada vez menos gente, va a haber mucha gente que va a llegar, va a ser seleccionada para la primera etapa, que es el desafío técnico automatizado. Ya vamos a ver bien en detalle qué es lo que es esto. Después la siguiente etapa es la entrevista con alguien de recursos humanos. Esta no es una entrevista técnica. Después sí tenemos la entrevista técnica con algún otro programador que ya esté trabajando en la empresa. Y muchas empresas tienen una ronda final donde es como una entrevista más larga. Y se ven básicamente estos 3 tipos de entrevistas todos en uno. Cada empresa es su propio mundo, tienen el completo control de customizar este embudo que estamos viendo acá. Por ejemplo, en las empresas más chicas, la entrevista de recursos humanos suele ser antes que el desafío técnico automatizado, pero en las más grandes suele ser antes del desafío técnico automatizado porque es tanta la gente que está interesada en trabajar en esas grandes empresas que se dan el lujo de, bueno, todavía no hablaste con nadie de mi empresa, pero te doy el challenge, el desafío técnico, y si lo pasas, bueno, ahí te dejo que hables con la persona de recursos humanos, que es alguien de mi empresa que va a dedicar su tiempo en la entrevista. Las empresas más chicas muchas veces simplifican este proceso y son muchas menos entrevistas. Ya vamos a ver bien en detalle, pero esto es como algo de manera general.
Empecemos con la primera parte, ¿sí? Esta que tenemos acá arriba, que es el desafío técnico automatizado. Hay como dos opciones acá. Puede ser que te manden un mail con un link a una herramienta como puede ser HackerRank o Codility, que son herramientas que permiten automatizar el proceso de entrevistas. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ir al navegador web y vamos a ver, por ejemplo, cómo es HackerRank. Acá tenemos HackerRank, ¿sí? Esta es una página que está en inglés y sirve tanto para las empresas para automatizar sus procesos de entrevistas como para los programadores que están buscando trabajo y quieren practicar. Entonces, esta es mi cuenta personal, por eso ya hay algunas cosas hechas, porque esto es algo que yo he usado para prepararme en las entrevistas. Fíjense que acá tenemos el Interview Preparation Kit, que significa sí, kit de preparación para las entrevistas. Yo ya he hecho algunos de los ejercicios que hay acá. Le hice clic y vemos que, bueno, yo resolví 24 de los 69 problemas que hay acá. Tenés como warm-up, que son como desafíos más fáciles. Después tenés específicos por ciertos temas, por ejemplo, arreglos, diccionarios, etc. Entonces las empresas seleccionan algunos de estos problemas o crean sus propios problemas. Vamos a ver, por ejemplo, si yo hago clic acá, no sé, por ejemplo, el de Bubble Sort, ¿sí? Entonces la empresa selecciona qué problemas tienen que resolver y les muestra una pantalla que es de este estilo, donde fíjense que tenemos tres secciones acá a la izquierda, tenemos el problema y acá tenemos como todas los detalles del problema, cuál es la entrada, cuál es la salida, qué es lo que tiene que hacer. Está todo muy bien explicado, cuáles son las ¿Cuáles son los límites que tiene que tener en cuenta nuestra solución? Ejemplos de entrada, ejemplos de salida, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos acá a la derecha el código. Acá arriba podemos cambiar el lenguaje. Algunas empresas nos dejan que hagamos solo con un lenguaje. Otras nos dejan que hagamos con el lenguaje que nosotros nos sentimos cómodos, sin importar si la empresa trabaja con ese lenguaje o no. En otras, no. Solo quieren, si vas a mandando tu currículum para un puesto de programador Python, entonces solo te van a dejar Python, y en otras empresas no. Seleccionan acá su lenguaje, vamos a buscar Python 3, por ejemplo, y acá ya les da como un pequeño esqueleto de cómo tiene que ser la solución y te dice escribí tu código en esta parte. No vamos a resolver el problema ahora, la idea es que vean más o menos cómo es. Acá a la izquierda dijimos que había tres partes. Fíjense que acá dice que yo resolví este problema en C++ hace 7 años y que aceptó, que cuál fue mi puntaje, puedo ver mis resultados. Si vuelvo atrás tenemos la parte del leaderboard. Leaderboard. Si vamos a la última pestaña, tenemos este panel donde nos muestra cómo está rankeada nuestra solución con respecto a otras personas, de dónde eran esas personas, bueno, y un montón de detalles al respecto. Podemos ver las soluciones de otras personas también. Y lo más importante acá es, bueno, escribir nuestro código acá. Le vamos a poner, por ejemplo, Pass por ahora. Y vamos a hacer run code, y esto lo que va a hacer es, bueno, para estos casos de prueba, ahora nos da mal porque no implementamos nada, simplemente le pusimos pass. Y bueno, fíjense que nos dice que no devolvimos ningún output y que el output esperado era esto. Eso es lo que tiene que hacer nuestro programa. Y lo mismo pasa en la entrevista, nos dan unos casos de prueba que bueno, que son de ejemplo. Y después cuando ustedes hacen submit code, que es muy importante que hagan submit code, ¿sí? Cuando ya tienen la solución correcta. Ahora no, porque no la hemos implementado. Pero bueno, también pueden probar con algún input específico con el que ustedes quieran probar y después le dan a run code. Cuando ya están seguros de que la solución está correcta, agarran y le dan al submit code. No vamos a ver Codility ahora, pero es más o menos lo mismo. La interfaz puede cambiar, no importa cuál sea la empresa. Seguramente hay más empresas que hacen este tipo de soluciones de entrevistas automatizadas. La idea es que no vamos a interactuar con una persona en este momento. Nos llega un mail con un link a HackerRank o Codility y nos dice, bueno,
Tenés que tener tiempo para hacer este desafío, tenés, no sé, 3 horas, 75 minutos, 1 hora, lo que sea que la empresa haya decidido. Y si se te corta el internet, si no te salió, no hay excusas, o sea, te tiene que salir perfecto, ¿sí? La otra opción es que te den algo manual. Te mandan un mail y te dicen, bueno, necesitas hacer un proyecto que, no sé, haga un software que es simple, pero más complejo que el tipo de problemas que te pueden tomar con HackerRank o Codility. Porque en HackerRank no puedes hacer un software desde cero, sino que es más como una función, una clase, que igual puede ser compleja, pero en cantidad de código va a ser bastante pequeño. En cambio, en la parte manual, cuando vos tenés que subir tu código, tu proyecto a GitHub usando Git, bueno, hay mucho más libertad de si le vas a agregar test, si no le vas a agregar test, cómo vas a hacer la solución, no te dan algo ya como predefinido, como lo que veíamos en el HackerRank que te daba ya la clase y te decía escribir tu código acá. Estos son como los dos tipos de desafíos técnicos que hay. Vamos a ir al siguiente punto. Si volvemos a nuestro embudo, ya hablamos de lo que es el desafío técnico automatizado. La siguiente parte de la que vamos a hablar es la de recursos humanos, que esta no es una entrevista técnica, pero no la subestimes porque te pueden rechazar en esta etapa también. Las preguntas pueden ser del estilo, bueno, contame sobre ti, qué sabes de nuestra empresa, por qué te interesa este puesto. Y si bien todos trabajamos por el dinero, nunca se puede decir. Uno tiene que dar algo, un motivo un poco más altruista de porque les gusta el producto, porque lo usan hace mucho tiempo, porque están muy de acuerdo con la misión de la empresa, lo que sea, ¿sí? Pero no la honestidad brutal de que es por el dinero. Y también puede pasar que les hagan preguntas técnicas simples. Esto me ha pasado solamente una vez en mi carrera, donde la persona de recursos humanos me hizo algunas entrevistas del estilo cuál es la complejidad del algoritmo de ordenación Merge Sort. Eh, Después me pidió que lo compare con el Bubble Sort, por ejemplo. Me preguntó cuál era más eficiente. Y son preguntas que o las sabes o no las sabes, pero ella lo que estaba haciendo era tratar de filtrar antes. Si no sabías esa pregunta, no pasabas a la siguiente etapa. Y vamos a hablar ahora de la entrevista técnica. Si volvemos a nuestro embudo, es la tercera parte. La entrevista técnica suele ser una llamada por teléfono o una videollamada hoy en día. Y vamos a hablar con un programador de la empresa. Esta entrevista va a ser técnica, nos van a hacer preguntas técnicas y puede que tengamos que escribir código también. Hay como dos posibilidades acá, bueno, tres en realidad. Una de las posibilidades es que te den más problemas de HackerRank, pero la diferencia está en que los tenés que resolver mientras estás en videollamada o llamando por teléfono con un entrevistador, con una persona que te va a estar haciendo preguntas, que te va a poner un poco nervioso, puede que te meta presión, porque está tratando de ver cómo trabajás bajo presión. Te frustrás, entregás todo y decís, no, esto no me sale, seguís intentando y todas estas cosas. La otra opción es que si te dieron en el desafío técnico un problema manual a resolver, que te hagan preguntas sobre el proyecto en sí. ¿Por qué tomaste esas decisiones? ¿Por qué lo hiciste de esa forma y no de otra forma? ¿Qué te faltó hacer? ¿Cómo lo mejorarías? Y así sucesivamente, ¿sí? Tú preguntas técnicas al respecto del proyecto. Otro estilo de entrevistas es que te hagan como un quiz técnico, donde te hacen preguntas sobre el lenguaje de programación y tenés que responder como si fueras un compilador o un intérprete. Te dan un código y te dicen, bueno, ¿qué hace este código? ¿Cuál es el output? Después te dicen, bueno, ¿cuál es la diferencia entre una lista y una tuple en Python? Bueno, respondes la mutabilidad. Uno es mutable, el otro es no. Y bueno, son más preguntas que o las sabes o no las sabes, no hay chance de escapar. En los otros tipos de entrevistas, siempre hablando de la entrevista técnica, es más sobre cómo pensás, cómo encarás los problemas, y es el tipo de entrevistas que a mí personalmente me gustan más y no tanto ese quiz de sabes esto o no, ¿sí? Porque en la práctica, si no lo sabes en el día a día, vas y lo buscas en Google, en Stack Overflow, etc. La última parte es la de la ronda final. Si volvemos a nuestro embudo, es la última parte de acá.
La ronda final puede ser una sola entrevista en algunas empresas, en particular en las empresas más pequeñas. Puede que tengas una charla con el jefe de recursos humanos, incluso con el CEO o el CTO si es una startup donde son muy poquitas personas y ya está. O puede ser que tengas 4 horas de entrevistas, que me ha pasado. Por ejemplo, cuando yo hice la ronda final de entrevistas de Booking.com, la última entrevista fue presencial en las oficinas de Booking y fue desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde con el almuerzo incluido, haciendo entrevistas una después de la otra. Y a ver, uno está nervioso y entre cada entrevista tenés como 5 o 10 minutitos y nada más, tomás agua, vas al baño y volvés y seguís con la entrevista. Pero es más de lo que ya hemos visto, empresas con entrevistas como las de recursos humanos, como el desafío técnico, como la entrevista técnica, pero todo mezclado en uno, como más entrando en ciertos detalles, mucho viendo el fit cultural, es decir, si nosotros vamos a encajar bien con la cultura de la empresa, también se fijan mucho en eso. He escuchado de algunas empresas que son hasta 6 entrevistas una atrás de la otra, más el almuerzo, que es un montón. La cosa es que después de las entrevistas de la ronda final quedas completamente sin energía, sin batería, lo único que querés hacer es dormir durante todo el día. Pero bueno, es parte del proceso y es algo que puede ayudarte a decidir si quieres mandar a una gran empresa o a una empresa más chiquita. ¿Qué preguntas te pueden hacer en la ronda final? La parte técnica suele ser de algoritmos y estructuras de datos y diseños de sistemas, escalabilidad, qué pasa cuando el sistema necesita manejar muchos datos, ya no es lo mismo, empezás a tener otro tipo de problemas, decir cómo los solucionarías, cómo encararías esos desafíos. Y en cuanto a las preguntas de fit cultural, es de vuelta sobre habilidades blandas. Contame de una vez dónde tuviste un problema con tu jefe, cómo reaccionaste, cómo solucionaste ese problema. Si viste cuáles son los valores de la empresa, con cuál te sentís más identificado y simplemente mostrar interés de por qué querés trabajar en esa empresa. Todo esto es un montón, es confuso, estoy segura de que estás con muchas preguntas. Y por eso es que escribí el ebook Cómo conseguir el primer empleo en tecnología. En este ebook están todos los consejos que vamos a ver a continuación y todas las respuestas a las preguntas que te mostraba en la primera parte de esta charla. Pero antes de pasar a los consejos, quiero mostrarles los resultados de una pequeña encuesta. Le pregunté a mi red en LinkedIn cuál creen que es la longitud ideal de páginas para un currículum vitae. ¿Una página, 2 páginas o más de 3 páginas? Hubo 1347 respuestas, que todavía faltan 2 semanas para que se cierre la encuesta. Estos resultados pueden cambiar, pero hasta ahora 46% respondió que la longitud ideal es de una página, 48% respondió 2 páginas y 6% más de 3 páginas. ¿Por qué es importante que el CV tenga una sola página? ¿Sí? Esto es algo que los expertos de recursos humanos aconsejan y algo con lo que yo estoy 100% de acuerdo. Una persona de recursos humanos hace un tiempo recibió una pila de todos los currículums de todas las personas que querían trabajar para esa empresa. Entonces, ¿cuánto tiempo más o menos le dedicaban a mirar cada currículum? Un par de segundos. Si vos sos una persona que está buscando su primer empleo en tech y tu currículum tiene 10 páginas y tiene que leer 10 páginas para decidir si pasas a la siguiente etapa o no, es toda la cantidad de currículums que tienen para ver que dicen, bueno, no voy a perder cuántos minutos de mi tiempo para ver si este candidato es un buen fit o no, porque tengo muchas otras opciones básicamente. La idea es que el currículum sea lo más conciso posible. Y ya vamos a ver ejemplos si estás pensando, no, mi currículum no puede ser de una página porque yo tengo muchos cursos, muchas cosas que hice. Bueno, yo en algún momento de mi carrera también como que no aceptaba mucho ese consejo. Estaba revisando los currículums que usé en mis primeros trabajos y algunos tienen 2, 3 páginas. Y ahora con 8 años de experiencia mi currículum tiene una página. Así que es completamente posible de solo poner lo más importante. No hace falta que pongas todo, ¿sí? Solo las cosas que te hagan destacar.
Y ahora vamos a arrancar con la parte de los consejos. Primero, el currículum tiene que tener 1 a 2 páginas máximo, idealmente una página por las razones que ya vimos. Segundo, el formato de cada país es muy distinto. Hay países donde es ilegal que pongas tu dirección, por ejemplo. Hay países donde si no pones tu dirección te van a rechazar automáticamente porque necesitas ponerla. Lo mismo con el estado civil, la cantidad de hijos, la foto. Son cosas que pueden parecer muy simples a primera vista, pero en realidad para las diferentes culturas tienen un montón de impacto. Entonces, lo ideal es que investigues en el país al que estás mandando tu currículum cuáles son las cosas legales, ilegales, bien vistas, mal vistas de la información que uno tiene que poner en su currículum. Un consejo mucho más general es el tema de las palabras claves, que ya vamos a ver en un ratito un ejemplo de la vida real. Pero cuando nosotros buscamos el anuncio en LinkedIn o donde sea, hay que ver cuáles son las palabras claves. Muchas veces no están resaltadas como estas son las palabras claves, aunque a veces sí. Pero la idea es que, por ejemplo, si es un puesto de programador junior, Python, que sepa cierto framework, entonces, bueno, ahí está bueno utilizar esas palabras claves para que tu currículum pase los filtros iniciales automáticos, que ya vamos a hablar también un ratito dentro de eso, sobre eso. De regalo con la compra del ebook van a tener los currículum vitae que me sirvieron a mí para conseguir mis primeros trabajos en tecnología cuando no tenía experiencia y para que vean qué técnicas utilizaba para sobresalir a pesar de no tener experiencia en tecnología. Entonces, el ejemplo real que les prometí. Este es un puesto de Booking.com del programa de graduados del cual yo participé en 2017. Este caso es de ciencias de datos y, análisis de datos en general, y dice que arranca en septiembre del 2024. Cosas importantes. Hay cierta información que, por ejemplo, en este caso, el programa dura 15 meses, comienza en septiembre del 2024, tenés que haberte recibido o el año pasado o en algún momento de este año, y tenés que estar dispuesto a vivir en Holanda. Si no cumplís con alguno de estos requisitos, yo te diría no mandes el currículum. ¿Por qué? Porque son como cosas muy estrictas de cuándo empieza el programa, de cuánto dura, de dónde es que hay que ir a la oficina. Si vos querés trabajar solamente remoto, esa no es la oportunidad ideal para vos. Pero hay otras cosas donde, aunque no cumplas con todos los requisitos, tenés que mandar tu currículum igual. En este caso, en el caso de esta oferta, las palabras claves estaban marcadas muy claramente con esta forma. Claramente te las dan a las palabras claves. Entonces vos acá tenés que ver qué es lo que sabes. Bueno, yo sé Python, sé de Big Data y sé de análisis de datos, Data Analysis. Entonces esas 3 palabras las voy a poner en mi currículum. Si yo no sé de Java, no voy a poner Java en mi currículum. Esto es muy importante. Si hicieron una vez un Hello World en Java, hicieron 3 programitas en Java, eso no los hace que sepan Java. Si tienen que poner una tecnología con la que se sientan a gusto, programando en vivo enfrente de una persona, programando soluciones complejas y que hayan hecho muchos proyectos usando ese lenguaje. Ahora, en este caso, supongamos que yo solo sé esas 3. Tengo estas 3 palabras claves en mi currículum, no sé nada de lo otro. El currículum yo lo mandaría igual. Si no lo mandan, el currículum ya tienen el no, ¿sí? Las descripciones de los empleos en tecnología son famosas por tener requisitos que ni siquiera los creadores de las tecnologías podrían cumplirlos. Son una locura. Entonces, en este tipo de cosas donde te piden que sepas de un montón de tecnologías, está bien que mandes tu currículum igual aunque no cumplas todos los requerimientos. Este es un ejemplo, es un tweet, bueno, ahora es ex, de Sebastián Ramírez, que, bueno, se los voy a traducir. Dice, el otro día vi un puesto de empleo, requería más de 4 años de experiencia en FastAPI. FastAPI es un framework de Python. Y dice, no pude mandar mi currículum porque solo tengo aproximadamente 1 año y medio de experiencia desde que creé esa tecnología. Y él dice, bueno, quizás es hora de evaluar si realmente años de experiencia es igual a
experiencia, el conocimiento que uno tenga sobre la tecnología. Entonces, este es el caso donde había un aviso de empleo donde pedían más de 4 años de experiencia con un framework que hace 1 año y medio que existe. Nadie podría cumplir ese tipo de requerimientos. Y hay muchos ejemplos de esto no es el único. Y está bueno que sepan identificar cuándo mandar su currículum y cuándo no. Ahora hablemos del desafío técnico, consejos para esto. Es practicar, practicar y practicar, no hay otra. Cuando uno recién comienza, tardás 2-3 horas en resolver un problema fácil de HackerRank. Después vas practicando y con la práctica ya vas viendo que algunos problemas son siempre lo mismo, ya vas viendo el patrón y podés resolver los problemas mucho más rápido. Otro consejo es saber Git. Si te toca un tipo de desafío técnico donde tenés que crear un proyecto desde cero y subirlo a Git, y si tenés que aprender Git en ese momento, va a estar muy complicado. Está bueno que ya aprendas a subir proyectos en GitHub usando Git y tener tu portfolio también, que bueno, no es algo de lo que vamos a hablar ahora, pero es una de las formas de diferenciarse sin tener experiencia y es algo de lo que hablo más en el ebook. Después en la parte de recursos humanos. Esto, por más que sean preguntas sobre habilidades blandas, muchas veces hay que pensarlas, ¿sí? Entonces está bueno que busques preguntas en internet sobre habilidades blandas y pensar la respuesta a esas preguntas con anticipación. Si ya tenés los valores de la empresa, por ejemplo, está bueno que tus respuestas, si tenés algún ejemplo de cómo estás de acuerdo con ese valor de la empresa y cómo has actuado de esa forma en experiencias anteriores, mientras estudiabas, en otro trabajo. Que tengas ejemplos concretos ya es algo que ayuda mucho en esta parte. Y que demuestres motivación de trabajar en esa empresa. No importa qué empresa sea, todas las empresas quieren escuchar que te morís de ganas por trabajar para ellos. Entonces no se trata de chupar las medias, pero sí de mostrar un mínimo de interés. En la parte de la entrevista técnica, es muy parecido a la preparación a cómo se prepara uno para el desafío técnico. ¿Cuál es la diferencia? Una entrevista técnica suele durar 45 minutos. En algunas empresas dura un poco más, pero en general 45 minutos donde uno le dan un problema de HackerRank, de LeetCode y tenés que resolverlo en ese tiempo. Si podés resolver muchos problemas, es decir, 3-4, en esos 45 minutos ya es un buen indicador de que tenés práctica para que te vaya bien en las entrevistas técnicas. Otro tema muy importante es saber justificar por qué tomaste una decisión de diseño, por qué escribiste la función de esa forma y por qué no era una clase, por qué elegiste A sobre B, ¿sí? Y es importante poder justificar. Si vos decís, no sé por qué elegí eso, ya es como un red flag, ¿sí? Un red flag es algo que ya como que uno no va a pasar a la siguiente entrevista. La ronda final es intensa. No, que no hay otra cosa para decir, es mi parte menos favorita. No hay un tipo de preparación específico para esto, simplemente, bueno, saber que vas a terminar muy cansado después, pero el tipo de preparación es la misma que para las otras entrevistas. HackerRank, ver videos sobre escalabilidad, el análisis de la complejidad del código es muy importante en muchas empresas. Entonces, bueno, es más de lo mismo de cómo prepararse. Y para resumir, hemos hablado sobre cómo es el desafío técnico automatizado, cómo es la entrevista con recursos humanos, la entrevista técnica y qué es la ronda final. En el ebook vemos cosas más detallistas que, bueno, ahora no vamos a cubrir, pero, por ejemplo, cuáles son los problemas más comunes, los errores más comunes en cada una de estas etapas y cómo maximizar tus chances de pasar a la siguiente etapa. Consejos, qué cosas hacer, qué cosas no hacer, etc. Vamos a ver algunos de esos errores comunes. El primero, básico, no solo para programación, sino para cualquier profesión.
Usar un email que no sea profesional. Por ejemplo, gatitacaliente@gmail.com, elboludodelaesquina@gmail.com. Crearte un mail es gratis, ¿sí? Lo más profesional que puedes hacer es poner tu nombre, punto, tu apellido o tu nombre completo. Si eso ya está tomado porque tenés un nombre común. Bueno, ponerle, no sé, el año de tu nacimiento, tu número favorito, pero no salirse mucho más de eso, porque la verdad es que le saca mucho profesionalismo a un currículum que se vea genial y que tenga un mail de este estilo. Segundo, otro error muy común es querer aparentar ser experto. Si no tenés experiencia, no quieras venderte como senior, porque incluso si conseguís el puesto la vas a pasar mal porque no tenés la experiencia para poder desempeñarte exitosamente en ese rol. Entonces, sé específico. No pongas que sabes de backend en Java, de frontend en JavaScript, de data science en Python, de game development en C++. Cada una de estas son mundos separados, donde cuando uno no sabe tanto, no puede ver todo lo que hay para aprender solo en una de estas áreas, ¿sí? Entonces decir que sabes mucho sobre todas es algo que si no tenés experiencia es como muy raro encontrar un perfil que sepa mucho sobre todas estas cosas. Entonces mi consejo es que solo escribas en tu CV aquellas habilidades de las que te sientas muy seguro, de que si te van a hacer una pregunta que la puedas responder, no hace falta que sepas todo, pero que la mayoría de las preguntas las puedes responder. Muy relacionado a esto, otro error es nunca decir no sé. Obviamente, si te hacen 10 preguntas y decís que no sabes ninguna de las preguntas, bueno, es como el caso extremo donde, bueno, no te va a ir muy bien en la entrevista. Pero si de 10 preguntas no sabías 3, no tiene nada malo que digas que no sabes. Es mejor decir no sé antes de contestar cualquier cosa que sea muy alejada de la respuesta. Otro error muy común es frustrarse. El manejo de la frustración es muy importante en tecnología, no solo a la hora de conseguir empleo. Cuando estás dibugueando algo y después de medio día todavía no sabes cuál es el problema, cuando pasa una semana y no podés saber cómo solucionar un deadlock, bueno, es frustrante y hay que aprender a manejar la frustración. Que una empresa, que 1000 empresas te digan que no, no significa nada. Lo único que significa es que no sos lo que estaban buscando, que tus habilidades van a ser mejores en otro tipo de empresas. Solo necesitas que una empresa te diga que sí. Entonces, intentar, hasta que en algún momento va a haber una que te va a decir que sí. En el ebook hablo mucho sobre el mindset, la mentalidad, cómo tienen que pensar, que es algo que les va a ser muy útil no solo para la búsqueda de empleo, sino para trabajar como programador en sí. Es muy importante ese tema y no se habla mucho al respecto. Otro error común, ¿sí? Uno puede hacer 500 entrevistas. Si cometes el mismo error en las 500 entrevistas, estás perdiendo tu tiempo. La idea es que vas a una entrevista. No te salía algo, no sabías, dijiste no sé, esto no sé. Vuelves a tu casa, anotas las preguntas. Cuando se te pasa la bronca, la frustración, te pones a aprender cómo saber resolver ese problema para la próxima vez. Entonces, la próxima vez en la entrevista número 10, cuando te hacen la misma pregunta, vos ya la sabés. Y en el ebook también hablo mucho al respecto. Vamos a ir cerrando la charla, vamos a ver un ejemplo de currículum ideal. Aquí tenemos el currículum de Marisa Meyer, que, bueno, este currículum no tiene toda su experiencia, es como de hace algunos años atrás, pero Marisa trabajó 13 años en Google y fue por 5 años la CEO de Yahoo. Y su currículum es simplemente esto que ven acá. Entonces, si alguien con casi 20 años de experiencia pudo poner todo lo importante necesario en su currículum, ustedes también pueden. El diseño es simple, va al grano. Si ustedes quieren sobresalir un poco más, quizás son diseñadores y necesitan como un currículum que resalte mucho más, bueno, es más arriesgado. Puede que sea bien recibido por la creatividad o puede que sea muy mal recibido porque desentona completamente con el resto de los currículums. Es muy relativo, es algo con lo que se pueden arriesgar. En mi experiencia yo siempre he usado por un estilo de currículum así, como mucho más simple, con ciertos detallitos de colores, pero que no sobresalga tanto visualmente. Y siempre lo más conciso posible. En resumen,
Hemos hablado de un montón de cosas. Todo eso está disponible en cómo conseguir el primer empleo en tecnología. Todo esto y mucho más. De regalo con el ebook vienen los currículum vitae que yo usé para conseguir mis primeros trabajos cuando no tenía nada de experiencia. ¿Qué es lo que ponía en mi currículum para sobresalir y lograr conseguir un empleo en tecnología? Vamos a hablar más en detalle sobre dónde buscar trabajo, en qué portales. Y no solo en portales, sino también usando el networking. ¿Qué es el networking? Es cuando uno tiene una red profesional donde se van ayudando mutuamente en distintos periodos de tiempo. Entonces alguien puede recomendarte a su empresa, puedes ir a ciertos eventos y conocer gente. Hablo muy en detalle sobre esto en el ebook porque siento que cuando estás buscando tu primer trabajo tenés más chances de, de encontrarlo, de llegar a tener una entrevista, si alguien te recomienda, y bueno, el tema de la recomendación en tecnología suele haber un bono. Si vos entras a la empresa, entonces tenés como alguien que también está interesado en que entres porque va a recibir un bono si vos entras. Y bueno, también hablo mucho sobre cómo prepararte para las entrevistas. No tanto de la parte técnica en el sentido de que aprender de Python, de Java, sino más de cómo prepararte, qué libros buscar, qué libros están muy buenos para aprender sobre entrevistas. Y bueno, como más generalmente, cómo encarar los problemas, cómo pensar lógicamente y qué cosas son los red flags, qué cosas son las cosas que si vos las haces ya te suma puntos y un montón de cosas más. También, les voy a dar algunos templates de Canva donde ustedes pueden modificarlo y tener un currículum que sea de este estilo que les mostraba. Un checklist sobre las cosas que tienen que hacer en la entrevista técnica. Esto es muy importante porque cuando uno está en la entrevista técnica está muy nervioso, entonces se olvida de cosas. Por ejemplo, cosas simples como una función que tenía que retornar un valor y se olvidan de retornarlo. Ya esto resta puntos en la entrevista, ¿sí? Entonces les doy un checklist de todas las cosas que tienen que hacer como para que lo memoricen. Incluso lo pueden tener si es una entrevista virtual, no es como un cheat code, sino que simplemente ciertas cosas que tienen que tener muy en claro en no olvidarse, ¿sí? Consejos para resaltar sobre los demás candidatos a pesar de no tener experiencia. Hay muchas cosas que pueden hacer, desde crear sus propios proyectos hasta tener un portfolio, y hablo muy en detalle de esto en el ebook. Vamos a responder en el ebook también todas estas preguntas que puede estar teniendo. ¿Cómo preparar el currículum? ¿Cómo son las entrevistas? ¿Cómo sobresalgo si no tengo experiencia? ¿Siempre me van mal las entrevistas técnicas? ¿Qué hago? ¿Por qué me rechazan? ¿Dónde busco el empleo? ¿Cómo hago networking? ¿Por qué me pongo nervioso? ¿Cómo hago para no ponerme nervioso? ¿Cómo hago para manejar la frustración? ¿Voy a una startup o voy a corporate? ¿Sí? Esto es más si es una empresa chica o una empresa de multinacional o una empresa grande. No cumplo todos los requisitos. ¿Mando mi CV o no mando mi CV? Tengo miedo de la entrevista técnica. Todo esto y mucho más. ¿Dónde consiguen el ebook? En payhip.com/roxycode. En el enlace de este video tienen la descripción con el link a donde lo pueden comprar. Actualmente está en preventa. El ebook actualmente está en preventa hasta el 1 de abril del 2024, donde solo por $1, menos de $1, 0,99 centavos, pueden conseguir el ebook que los va a ayudar a dar un salto en su carrera y a maximizar las chances de conseguir su primer empleo en tecnología. Pueden elegir no tomar un café un día o comprar el ebook. Dejo la decisión en sus manos. Si quieren seguirnos pueden encontrarnos en las redes en @codexpert_academia, donde contamos un montón de cosas que no son necesariamente técnicas, pero que tienen que saber para su primer empleo en tecnología. Por ejemplo, ¿qué es el pair programming? Si viene un colega y les dice, vamos a hacer pair programming en este problema, que no se queden como, ¿qué es eso? Sino que ya van a saber todos los términos que usamos en la tecnología y algunos consejos, por ejemplo, de cuáles son las cualidades que hacen que una programadora o programador sea senior o junior, etc.
También tenemos, bueno, probablemente si estás viendo este video lo estás viendo a través de YouTube, pero si nos encontraste de otro lado, nos podés seguir en @CodeExpertAcademy, donde tenemos cursos de Python, tenemos cursos de Git y vamos a seguir subiendo contenido de este estilo también. Muchas gracias, nos vemos en el próximo video.